Monseñor Raúl Bior Castillo, salesiano, obispo de La Guaira, en Venezuela, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Ha sido rector del Instituto Universitario Padre Ojeda y coordinador del Núcleo de los Teques de la Universidad Católica Andrés Bello. Secretario de la Comisión Teológica Pastoral del Concilio Plenario de Venezuela. Asesor del equipo de la Misión Continental y el Departamento de Espiritualidad y Misión del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Ha sido segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y actualmente fue elegido como subsecretario general. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por la invitación que me realiza el INPA para compartir algunas experiencias sinodales en Venezuela. Realmente creo que esta mañana es una mañana de gracia para nuestras iglesias en Venezuela, el poder compartir experiencias que vivimos aquí con las iluminaciones teológicas del cardenal Grech, de nuestro querido Rafael Luciani, gran experto en la sinodalidad, y de esta experiencia que hemos recibido de la diócesis de Valencia. Se nos pide que compartamos qué experiencias sinodales hemos tenido aquí en nuestra patria. Y quiero comenzar en el primer punto con dos afirmaciones que son importantes para entender la sinodalidad. La Iglesia no es una democracia, pero tampoco es una monarquía absoluta. Se trata de dos polos dialécticos en tensión. Somos un pueblo de Dios que camina en la historia, pero como todo pueblo tiene necesariamente una estructuración y una organización social. Hay un papa, hay diócesis con un obispo, hay parroquias que tienen su párroco, hay ministerios y servicios, algunos reservados a sacerdotes y diáconos, otros laicales, pero todos dentro de un pueblo sacerdotal y profético en virtud del bautismo. Entre estas dos verdades, que la Iglesia no es una democracia, pero tampoco una monarquía absoluta, el camino intermedio es la sinodalidad, que es un término medio entre jerarquía y el espíritu democrático. Y para lograrlo se necesita mucha comunión jerárquica, pero también un diálogo sinodal. La sinodalidad no es una ley mecánica de la mayoría, ni una unanimidad impuesta por el líder, sino un diálogo esforzado por ir convergiendo hacia la unidad. Un segundo momento podemos decir que la sinodalidad es una nota constitutiva de la Iglesia. El credo que rezamos los domingos recoge estas notas esenciales de la Iglesia, diciendo que es una, santa, católica y apostólica. Pero podríamos añadir también que es sinodal. No se trata de algo nuevo ni de una moda pasajera, como hemos escuchado, sino de una dimensión presente desde el origen. El Papa Francisco nos ha invitado a recuperar como el camino que Dios espera de nosotros en el tercer milenio. Esa expresión de una eclesiología de comunión lo hemos escuchado esta mañana y se manifiesta en todas las instancias del pueblo de Dios, en la vida de las parroquias, de las zonas pastorales, de las diócesis, pero también más allá de las diócesis, en las provincias eclesiásticas, en las regiones, en los países, hasta llegar a la Iglesia universal. La sinodalidad es un espíritu que ha encontrado en el pasado diversas estructuras. Algunas de estas estructuras ya están caducas y no responden a la situación actual. Hay estructuras que necesitan renovación. Y hay que decirlo también que hay estructuras previstas en el Código de Derecho Canónico, pero que no hemos sabido implementar suficientemente con la participación, suficiente participación prevista en las normativas actuales. Sería muy interesante analizar cuántas diócesis tienen el Consejo Diocesano de Pastoral.
¿Cuántas parroquias tienen sus consejos parroquiales activos y funcionan como reales centros de comunión y participación, como decía el leitmotiv de Puebla? ¿Cuántas iglesias particulares han realizado sínodos diocesanos? ¿Cuántos concilios provinciales, regionales o plenarios se han realizado? ¿Cómo ha sido la organización y participación de los fieles? El Papa Francisco nos ha animado a encontrar nuevas formas de participación, como son la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, la Conferencia Eclesial de la Amazonía y varias asambleas de pastoral a todos niveles. Cuando se inician nuevos caminos no está todo claro. Habrá que buscar caminos de estructuración jurídica, pero lo que sí es verdad que el Espíritu nos mueve a una conversión pastoral de mentalidades y a una renovación de estructuras eclesiales, para que la iglesia sea de verdad un centro de comunión y de participación de todos. En Venezuela tenemos varias experiencias que constituyen un patrimonio y que nos pueden ayudar para una renovación. Se trata de recordar algunos momentos. Y creo que es importante porque nos ayuda a subir la autoestima en momentos en cuanto los venezolanos sentimos que todo nos sale mal, que no tenemos cosas buenas, que somos inferiores. Y sobre todo nos puede permitir aprovechar experiencias sinodales como buenas prácticas para este sínodo, al que hemos sido convocados por el Papa Francisco. Me refiero ante todo al Concilio Plenario de Venezuela, a las Asambleas Nacional de Pastoral, la primera y la segunda, al Consejo Asesor Nacional de Pastoral, al Instituto Nacional de Pastoral, que ha organizado este taller en el que nos encontramos hoy, a la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe. La importancia del concilio que hemos vivido nosotros en Venezuela y que está siendo muy valorado. La Iglesia desde el inicio celebró sínodos y concilios. La palabra griega sínodo se traduce también en latín como concilio. Y a lo largo de la historia estos vocablos fueron utilizados indistintamente. Pero el Código de Derecho actual distingue ambas categorías. Los sínodos tienen un carácter propositivo. Terminan con propuestas, proposiciones, a ser presentadas al Papa si es un sínodo universal o al obispo para su recepción y promulgación. En los sínodos hay una autoridad personal que decide finalmente cuáles son las normas a aplicar. Los concilios, en cambio, al ser reunión de varios obispos interpares, con autoridad y carisma propio, son deliberativos. Y sus cánones o normativas, después del reconocimiento del sucesor de Pedro, como una forma de comunión, son vinculantes. Y de aquí su fuerza teologal. Los concilios exigen un camino sinodal, que se refiere a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Son instancias de participación de todas las parroquias, zonas pastorales, diócesis, provincias eclesiásticas y regiones, hasta llegar a la Iglesia universal. Y es bueno recalcar esto, porque en un concilio plenario como el que hicimos en Venezuela, las decisiones que se han llegado son vinculantes para todas las diócesis del país. En los antiguos sínodos, decíamos, las propuestas iban para un obispo. En los concilios provinciales, que se remiten a una organización eclesial, la metropolitana, donde el arzobispo a veces podía tener competencia sobre los obispos sufragáneos. Pero los concilios plenarios, que son más recientes, tienen pues un valor muy importante, sobre todo para esta línea sinodal. Esa participación del pueblo de Dios es sobre todo para el discernimiento y la decisión como una expresión de la comunión colegial de los obispos, pero también de la participación del pueblo de Dios. Y sobre todo tiene que ver con el poder definir elementos de doctrina, disciplina y pastoral, como lo dice el mismo Código de Derecho Canónico. En los concilios la sinodalidad, que es un espíritu, no se reduce a un caminar juntos, sino que se llega a decisiones compartidas. Y por eso también en los concilios nacionales,
La competencia abarca todas las diócesis y de aquí la importancia para un proyecto pastoral compartido. En este sentido, es bueno recordar en la historia que, bueno, ha habido un solo concilio plenario continental, como fue el Concilio Plenario de América Latina en 1899. No es el momento aquí para hacer toda una historia, pero después la Iglesia, y sobre todo desde Roma, no se dio cabida a este camino de concilios plenarios continentales, sino que más bien se invitó al episcopado latinoamericano a tener conferencias generales del episcopado. Claro, el concilio plenario, aunque se celebró en Roma y tuvo muchas vicisitudes, fue la emergencia de la Iglesia latinoamericana. Pero la figura jurídica era muy interesante, porque permitía tener o tomar decisiones válidas para todos los países de un continente. El camino nuestro que hemos seguido en el CELAN ha sido conferencias generales del episcopado, muy importante, pero no tenían una fuerza vinculante. De aquí que, bueno, sería interesante hacer un estudio histórico canónico, pero no es el objeto de esta conferencia. Ha habido muy pocos concilios plenarios después del Vaticano II, y la mayoría duraron pocas semanas. Sin embargo, nuestro concilio plenario duró casi una década. 4 años de su fase antepreparatoria y preparatoria y 6 años de una fase celebrativa, y después se abrió una fase de implementación. Esto es importante porque nuestro concilio plenario emerge como una gran posibilidad sinodal, integrando la autoridad personal de cada obispo, pero también el ejercicio colectivo de la autoridad a través de las conferencias episcopales. Para la teología y para la Iglesia también va a ser bien importante el poder definir mejor la naturaleza y competencias de las conferencias episcopales, que el Papa Francisco le ha querido también atribuir una autoridad también de tipo doctrinal y no simplemente de tipo deductivo o aplicativo. Por eso que bien interesante que nuestro concilio plenario es una de las mejores experiencias donde la sinodalidad se ha hecho colegialidad y se ha hecho un proceso largo, como estos procesos del tiempo, en la renovación pastoral. Por eso ha sido muy apreciado y está siendo muy apreciado, inclusive en este sínodo sobre la sinodalidad, como una de las mejores experiencias. Y tenemos que sentirnos nosotros orgullosos precisamente de esto y al mismo tiempo recuperar el espíritu. Recordamos brevemente que las motivaciones para celebrarlo fueron los 500 años de la llegada de la fe a Venezuela en 1998. Se acercaba también el sínodo del segundo bilimenario de la Encarnación, donde el Papa Juan Pablo II también invitó a los sínodos continentales, el de América que se desarrolló en el 97, y la Iglesia en América la exhortación fue publicada en enero de 1999. Es verdad que en ese momento en América Latina se respiraba un aire de desconcierto. Reinaba el desasosiego y la incertidumbre en la pastoral. Había todavía consecuencias del así llamado síndrome Santo Domingo, donde había desesperanza, bueno, por la Conferencia General de Santo Domingo. Corrían aires de centralismo universal, de sospechas y de acechanzas paralizantes. En medio de ese contexto, los obispos venezolanos decidieron realizar un concilio plenario para una renovación pastoral a largo alcance. Y aquí, pues, el reconocimiento a Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, el gran artífice y motor del concilio plenario. Y bueno, cuando se hicieron las consultas en los dicasterios romanos, se aconsejó que el concilio no abordara temas teológicos ni morales, sino solo pastorales. Una postura que revelaba una concepción más bien pobre de la pastoral, como si fuera una mera aplicación pasiva, y no exigiera una hermenéutica bíblica y teológica, y no condujera a una proyección moral, personal, comunitaria y social. Pues el concilio comenzó desde el 1994 la idea, desde el 96 hubo 2 años de la fase antepreparatoria, 2 años de la fase preparatoria y 6 años de la fase celebrativa, hasta que en el 2006 se pudo promulgar los documentos después de recibir el reconocimiento de Roma. Algunas experiencias sinodales muy breves para recalcar.
la de ser una asamblea de todos. En el concilio, el 19% de los participantes fueron obispos, el 34% sacerdotes, el 22% religiosos y el 71% laicos. El 53% de los laicos eran mujeres. Fue una asamblea realmente plenaria en el sentido que participaron instancias y personas de distintas categorías en la iglesia. Una asamblea plural, tanto por la proveniencia como por su participación en la iglesia. Hicimos la experiencia de romper los miedos iniciales, los prejuicios, los rumores, la desconfianza, que venían muchas veces del desconocimiento mutuo, pero venían sobre todo de un concepto de una iglesia piramidal con un excesivo respeto y no pasar más allá de las barreras del protocolo. Progresivamente la asamblea se desarrolló en un clima de gran libertad e igualdad de participación. Se dieron varios procesos de reunirnos, veníamos de lugares distintos, de conocernos, no nos conocíamos suficientemente, de aceptarnos en la diversidad, de compartir. Yo diría al final hasta de querernos, pues, esas 300 personas que participamos en ese proceso de casi 10 años. Ese encuentro se vivió ante todo como una experiencia espiritual, una experiencia de Dios marcada por la oración, eucaristías y retiros, un discernimiento sobre qué nos decía el Espíritu, sobre qué nos pedía para nuestra Venezuela. Vimos la experiencia de ser una iglesia en camino. Esa imagen de la caravana, donde algunos van delante, otros van en la mitad y otros al final, acompañando a los que no logran seguir la marcha. Algunos tienen ideas creativas y audaces, actitudes proféticas y martiriales. En la iglesia hay de todo. Pero son los profetas y los mártires los que riegan la iglesia con su voz y con su sangre, la alimentan con la esperanza y hacen ver que el horizonte final nunca se identifica con la mediocridad de la realidad, sino que la trasciende y la impulsa. Una iglesia en camino. En un concilio pudimos apreciar los límites y defectos de nuestra iglesia, muchos de los cuales siguen ahora. Cuando una familia se reúne, salen a reducir también esas sombras, esos elementos a trabajar, que nos hace ver que la iglesia es una comunidad divina y humana. Pero también hemos conocido las fortalezas. Nos descubrimos como una iglesia en camino. Yo quiero insistir, más allá de este tema, en que hemos hecho un camino de conversión sinodal. Un camino en el cual hubo esa consulta, primero muy abierta, luego una consulta más a las parroquias, a las instancias de iglesia. Y de alguna manera quisimos escuchar, pues, este sensus fidelium para estudiar los temas y para hacer las propuestas. Y hemos activado muchos procesos. Algunos procesos están todavía en marcha, lógicamente. Los procesos requieren tiempo. Si nos ponemos a ver, el doctor Luciani nos insistía mucho sobre algunos elementos teológicos del Concilio Vaticano II, del cual pues ya han pasado pues muchísimo tiempo. También Aparecida, el Papa dice, bueno, hay que seguir trabajando. Y yo quisiera recoger ante todo el espíritu del concilio, que es un espíritu de participación, un espíritu sinodal, de reunirnos, de encontrarnos, de discernir elementos. Más allá de los textos, muchos de los cuales siguen siendo valiosos, a pesar de que la situación ha cambiado profundamente en Venezuela y algunos necesitarían pues una revisión a fondo para el actuar. Yo sí creo que es el espíritu sinodal de reunirnos, de hacer un discernimiento, lo que se puede recuperar. Pero quiero insistir en 3 propuestas nacionales que fueron novedosas de nuestro concilio plenario. La primera tiene que ver con los proyectos eclesiales nacionales. Estas 3 propuestas están en el documento 11 de instancias de comunión para la misión. El concilio plenario reconoció la necesidad de que tuviéramos en la iglesia proyectos nacionales en los que colaborara no solo la Conferencia Episcopal y el SPEP, sino también la Conferencia de Religiosos y Religiosas, la CONVER, el Consejo Nacional de Laicos, otros organismos educativos y de salud de iglesia, que fueran proyectos de iglesia ayudándonos a vencer esa tentación de ser conucos, de ser hortus conclusos, cerrados cada uno en su propia diócesis. Por lo tanto, la necesidad de esa invitación a salir de la zona de confort y hacer el esfuerzo por pasar
a que los organismos de iglesia sean precisamente instrumentos de comunión de distintos niveles e instancias de iglesia. Solo desde esa humildad y una voluntad de trabajar en equipo se podrá superar una arraigada actitud individualista y fragmentaria que desemboca en la autosuficiencia y la escasa valoración del otro, en la autorreferencialidad. La segunda propuesta tiene que ver con las asambleas nacionales de pastorales, de la cual ya celebramos la primera y está en curso la segunda. El concilio nos invitaba de celebrar asambleas periódicas a nivel nacional con la participación de sacerdotes, institutos de vida consagrada, de laicos, y que esas asambleas fueran parte de un proceso continuo donde hubiese asambleas parroquiales, asambleas diocesanas, asambleas provinciales, hasta culminar en la Asamblea Nacional. Y la finalidad la define el concilio como la de impulsar la puesta en práctica del concilio. Estas asambleas nacionales son muy importantes porque precisamente nos indica este aspecto sinodal. Asamblea, que es esa misma eclesía, que es esa cogel, es esa reunión. Y bueno, es ver un poco que ese camino tiene que ser evaluado. Es bien importante esto que hemos propuesto y que en el fondo se trata de una dinámica continua. Un camino sinodal exige no reunirse cada vez que el Papa convoca un sínodo, sino implica una dinámica continua donde a lo mejor un año sea en las asambleas parroquiales, al año siguiente esas zonales, diocesanas, y podamos llegar también a esas asambleas nacionales que permitan auscultar, evaluar la situación pastoral y lanzarnos hacia adelante. Finalmente, el Consejo Asesor Nacional de Pastoral. Se propuso un Consejo Nacional de Pastoral. Roma nos recordó que el Consejo Nacional de Pastoral no puede ser un organismo sobre los obispos que dicte normas de la pastoral, pero sí, nosotros lo hemos puesto como un consejo asesor y ya se creó en el 2017 con la participación de obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, representantes de los centros de formación, de los centros de salud. Este Consejo Asesor Nacional puede ayudar a diseñar políticas y estratégicas pastorales, pero sobre todo para ser un espacio de escucha, lo hemos escuchado, de escucha de la realidad. Ya hemos celebrado la primera Asamblea Nacional de Pastoral. Se eligió el Consejo Asesor Nacional de Pastoral. El IMPAS, como lo vemos hoy, ya está reactivado como se pidió. Son organismos de comunión. El desafío es continuar y profundizar el espíritu y la metodología sinodal. Caminar juntos, lo que exige construir fraternidad y amistad. Vencer la tentación del individualismo. Asumir la misión en comunión. Llegar a decisiones consensuadas y compartidas. Tenemos unas buenas prácticas sinodales. Bueno, se trata pues para nosotros este desafío de retomar la segunda Asamblea Nacional de Pastoral, que estaba prevista para el año 2020 con el tema de la renovación pastoral de las parroquias. El COVID nos obligó a postergarla, pero ya la Asamblea de los Obispos nos ha invitado a retomarla y poder realizarla cuanto antes. La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, recientemente celebrada en noviembre de 2021, ha sido una experiencia sinodal novedosa. Ha permitido escuchar a las iglesias para constatar el sufrimiento de los pobres, el grito de destrucción de la casa común, el impacto de la pandemia, la necesidad de una mayor implicación del laicado y de las mujeres en instancias de decisión de la iglesia. Por supuesto que en la asamblea eclesial, como fue también en el concilio y en el sínodo, cada momento tiene su riqueza y su valor. La fase parroquial y diocesana en la que nos encontramos tiene un valor local. Evidentemente es un desafío el cómo ir haciendo síntesis. Será para nosotros un camino de aprendizaje, de mayor participación, de interacción, y supone una conversión, sobre todo un llamado a la paciencia, a aceptar las diferencias, la riqueza de lo local, sin sofocarlo todo desde un pensamiento teológico o pastoral único, en una liturgia que imponga ritos desde una cultura que pretende alzarse como universal, en una organización centralizada y empobrecedora,
La comunión para nosotros no es una cuestión organizativa, sino que es fruto de una espiritualidad. Exige actitudes de paciencia y de tolerancia, de aceptación de la diversidad del espíritu, que no se deja encerrar en ninguna jaula y que inspira siempre caminos de novedad. En el fondo se trata de integrar dos polos complementarios y opuestos. La famosa coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cuso. Cómo integrar lo local y lo universal, la unidad y la diversidad, lo concreto y lo universal. Creo que para nosotros el sínodo sobre la sinodalidad es una invitación a vivir esta fase diocesana en la que nos encontramos ahora con una actitud de apertura al espíritu, en esos momentos de escucha. Tenemos unas grandes prácticas sinodales. No se trata de algo nuevo, no se trata de algo extraño a nosotros, sino que en Venezuela es el florecimiento de experiencias sinodales muy positivas, como el Concilio Plenario y la primera Asamblea Nacional de Pastoral, con los frutos ya que ha dado. Es una primavera sinodal del espíritu, una buena noticia para nuestra iglesia y para la refundación del país, porque como ciudadanos podemos aportar mucho desde la sinodalidad, si la asumimos desde la base como un compartir y un caminar juntos. Entonces, estas experiencias sinodales nos pueden ayudar mucho en esta organización de la fase diocesana del sínodo, que termino diciendo, no se trata de construir algo nuevo, sino de que en la diferente situación de cada diócesis. Hay diócesis que ya tienen una estructura y un camino sinodal más avanzado. Hay algunas que están en la implementación de su plan diocesano. Hay otros que están en la renovación. Hay otras que, bueno, de alguna manera están invitadas a entrar en este camino. Pero se trata de, desde la propia realidad, asumir ese reto de preguntarnos qué nos pide el Espíritu Santo, cómo podemos ser una iglesia más sinodal desde la base, escuchando también a esa periferia, a las personas que están fuera con encuestas más abiertas, pero también organizando desde la parroquia, pues, todo este tejido pastoral que desde la parroquia nos lleva al arciprestazgo, a la zona pastoral, a la diócesis y nos permite caminar allá. Realmente hay que darle gracias a Dios porque nuestra iglesia ya cuenta con un haber, con un patrimonio, y en el fondo se trata de continuar este espíritu que ya hemos vivido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor.